Bengashe Menora a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el placer y la honor de echar la con vuestra cara amiga Edith en Montevideo, Uruguay. Edith, ¿qué haber? Todo bueno por aquí. Ujú. Merci mucho por estar aquí hoy en este interview. Y dunque te quería demandar en primero de todo, cara Edith, ¿cómo te empezaste la lengua donde te naciste? ¿Cómo empezó tu contacto con el ladino? Ok, mi papá y mi mamá eran de Izmir Ujú, y mientras vivieron en Izmir, en su casa hablaban ladino, ujú, además de saber turco y todo el resto. seguro. Eh, Ellos estuvieron hasta la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Mi papá fue tomado a la Skerlik ujú, y quedó ahí por 5 años, no le permitieron salir. ujú, Cuando salió, se casaron y se ujú, fueron a Israel. ujú, Y en Israel vivieron 18 años. En este lapso de tiempo nació mi hermano y nací yo. ujú, Le propusieron venir a Sudamérica ajá, a laborar, a abrir ¿cómo se dice? Una filial del sí, banco ajá, en seguro. Montevideo. Ajá, Cuando llegaron, ellos hablaban ladino, no sabían hablar castellano, sabían ujú, hebreo y ladino. Eh, yo era chiquitica, tenía 4 años, ujú, empecé a ir a la escuela. Mis genitores hablaban en casa este español, el ajá, españolico. ajá, Y yo que era chiquitica, creía que ellos no estaban sabiendo hablar. En casa siempre se hablaba el ladino, ujú, ama poco a poco eh, entró el castellano. ujú, Años después me di cuenta que era otra cosa, ujú, que eran ujú. dos lenguas diferentes. Interesante, ellos nunca no te explicaron que lo que ellos hablaban era el ladino o no lo pensaban como ladino. Sí, lo pensaban, ama siempre seguía de la misma forma. Yo venía Ujú, y decía, no estás hablando bien. ujú, Ama después supe cómo era ujú, y durante la vida yo laboré mucho, soy doctora y no estaba muy metida en la Keilah. ujú, Cuando empezó la pandemia ujú, de coronavirus, sí. decidí que voy a acercarme a todos los sefaradí.